Por la invitación, esto es lo más cercano a mi funeral que he visto en mi vida, y no lo digo en un sentido negativo, sino porque hay un montón de gente que no veía hace tanto tiempo que me ha tocado ver en distintos momentos de la vida, compañeros de academia, compañeros de estudios, de trabajo, etcétera. La verdad es que estoy tremendamente emocionado. Yo creo que aquí más de la mitad me encantaría, tal vez verlo en un cumpleaños antes que el funeral. Dicho eso, quiero partir celebrando, primero, la prioridad que le dio Espacio Público a este tema. Estamos hablando del documento número 2. Y ya se está poniendo el tema de equidad urbana sobre la mesa, casi como un documento fundacional de Espacio Público, y creo que es muy relevante atendiendo a la escasez de discurso que ha habido en la campaña presidencial respecto a este tema, la escasez de propuestas que ha habido respecto a este tema y la transversalidad de los amigos del funeral y los otros, da cuenta de que quien sea que gane comiendo o no comiendo cornflakes, vamos a tener alguien preocupado de este tema en las próximas administraciones. Ya poniéndonos un poco más serio, debo reconocer, y lo hice en una columna el lunes, la validación del diagnóstico. Es un diagnóstico ya transversal, es un diagnóstico que ya permeó incluso a la Política Nacional de Desarrollo Urbano. El costo de nuestro crecimiento en los últimos 30 años y el costo de nuestras exitosas políticas habitacionales en términos cuantitativos ha sido el cualitativo, y eso se refleja en la segregación y las dinámicas de exclusión que ello lleva. Y eso ya está instalado. Y lo que yo creo que es más meritorio de este trabajo es que no se queda en el diagnóstico como mucho, sino que avanzan propuestas concretas, pragmáticas, que eso ya, ¿verdad?, le da un cierto tono muy particular. Y lo segundo, con un sentido de urgencia que hasta ahora yo no había visto y que es importante recalcar. ¿Por qué sentido de urgencia? Porque muchos, cuando lean esto, van a interpretar como que aquí hay una postura tremendamente top-down, tremendamente de arriba, elitista, que dice: nosotros definimos aquí, aquí y allá, nosotros invertimos aquí, aquí y allá, nosotros ponemos fuerzas de tarea aquí, aquí y allá. Y efectivamente, y lamentablemente, tiene un poco de eso, porque tiene que ser urgente. Y cuando uno tiene un accidente, se quiebra el fémur, está perdiendo, no sé, está perdiendo sangre, lo llevan a la unidad de urgencia de la posta, y no hay espacio para segundas opiniones, no hay espacio para nada. El doctor opera, tiene la autoridad, resuelve, y después irás al cirujano plástico a que te arregle los puntos. Claramente, el sentido de urgencia, en el contexto en que se está dando esta discusión, amerita que se le haga un cierto, se le dé una cierta concesión a estas definiciones que algunos podrían interpretar como top-down o poco participativas. Y creo que en cierta medida la experiencia del terremoto ha ayudado mucho en eso a todos los que han participado directa o indirectamente en ello. Lo segundo es que celebro también que haya un economista del talante de José participando en el documento. ¿Por qué? Porque entre los amigos arquitectos, urbanistas y aquellos que estamos en la industria, la verdad es que estas discusiones las hemos tenido muchas veces, estas ideas han surgido. De hecho, el término atajo para la equidad surgió en conversaciones de Alejandro con Andrés Jacobelli hace más de 10 años atrás. Y creo que es importante incorporar a los economistas en la discusión, porque claramente aquí la clave, y ya lo adelantaba Iván en la última diapositiva, está en que para relevar el tema y ponerlo en la importancia y el peso en la discusión política, es necesario que de alguna forma desarrollemos metodologías para estimar primero los costos sociales derivados de la segregación, cuantificar cuánto le costó a Chile esta política, que probablemente, incluso el paper da algunos atisbos, cuando calcula más o menos la incidencia del valor del transporte y del pasaje en las familias, pero no lo escala ni lo multiplica al número de familias y dice, ok, costó no sé cuántos billones de dólares esto. Y claramente tenemos que levantar esas cifras para argumentar con fuerza en el lenguaje, en el idioma de los economistas. Dicho eso,
creo que es muy importante dar ese paso, que todavía no está resuelto, para dimensionar el problema, para cuantificarlo y para priorizar políticamente la discusión. Dicho eso, yo adhiero plenamente a todo lo que se plantea en cuanto forma y fondo del documento. Pero obviamente tengo que comentar y hacer algunos alcances. Dos generales y después voy a ir por cada una de las propuestas. El primer alcance general que creo que sería importante para poder potenciar y mejorar y efectivamente consolidar el discurso es que el documento no hace distinción claramente entre territorios. Me explico. Se mezclan mucho los problemas de Santiago con algunos problemas de regiones, de ciudades regionales o conurbaciones regionales que no necesariamente tienen la misma situación territorial, social y urbana. Y eso tiende a, eventualmente, a confundir también los problemas y desfocalizar las propuestas. A modo de ejemplo, nunca se dice si estamos hablando de propuestas al interior de un límite urbano, al interior de un área metropolitana o no. Y se concentra mucho en la discusión de segregación dentro del límite urbano, pero poco en soluciones a problemas de segregación por dispersión, que tal vez son más comunes que los problemas de los guetos en Santiago, y estoy hablando del caso de los villorrios agrícolas, no solo en el área metropolitana, sino que también en regiones, donde probablemente los problemas de segregación son aún mayores, porque un villorrio agrícola en la mitad de Padre Hurtado o en la mitad de Talagante tiene problemas de segregación probablemente mayores que el volcán en Puente Alto. Entonces creo que sería bueno de repente hacer un corte y precisar más, ok, esto es Santiago, esto es hinterlands intermedios, estos son capitales regionales. Y creo que así se va a hacer más fácil la lectura, menos confusa. En cuanto a las propuestas, y voy a ir por orden, y aquí lamentablemente el orden de los factores sí alteró el producto porque en el paper aparecen 9, y Iván presentó 6 con algunas adentro y además con otro orden. Pero voy a ir una por una. Creo que la propuesta del gobierno de la ciudad es lo mejor que he visto hasta ahora respecto al tema. Ya no más vueltas que el alcalde mayor, que el alcalde menor, que Bogotá, que Londres, no sé qué. No, aquí hay una propuesta realista y consciente de la estructura actual y futura del Estado chileno a la luz de las reformas que se están haciendo. Vamos a elegir core, después eventualmente intendentes, etcétera, y además suma el trabajo que está adelantando la Subdere en temas tan relevantes como los planes de ordenamiento territorial regional. Entonces, creo que hasta ahora es lejos la más realista en función de la estructura del Estado de Chile, para ir perfeccionándolo, en vez de esperar a que tengamos la gran reforma del Estado o la gran regionalización, que claramente va a tomar más tiempo y no va a estar dentro de este periodo de urgencia de los 4 años que plantean las propuestas. Segundo, las zonas de equidad territorial. Me parece tremendamente valioso definir explícitamente aquellas zonas prioritarias. Aquí claramente se continúa y se valora el ejercicio que se hizo con el programa de barrios, y aquí sí el desafío y la clave va a ser cómo diablos definimos bien los límites y las condiciones de esa zona. Vamos a tener problemas feroces de por dónde se traza la línea, porque la cantidad de inversión, de compromisos y de beneficios que se están proponiendo acá dentro de estas zonas es muy significativa, y por lo tanto pueden quedar algunos fuera. Después voy a entrar a eso respecto al subsidio al transporte. Tercera propuesta, fuerza de tarea. Es clave para poder avanzar. Claramente hay que reforzar las capacidades a nivel subregional, pero hay que tener dos cuidados o tener en consideración dos temas, y lo digo desde la experiencia y las cicatrices de la reconstrucción. La primera es, ojo con no pasar a llevar las capacidades locales. O sea, aquí hay municipios que son tremendamente complejos, pero que tienen equipos municipales de primer nivel que tienen capacidad de probablemente diseñar, planificar y ejecutar muchos de estos programas, pero no tienen los recursos económicos. Ejemplo de ello, Puente Alto es uno de ellos, independiente de quién haya sido el alcalde de turno. Segundo, ojo también con la disponibilidad de capital humano a nivel regional para ejecutar o organizar estas fuerzas de tarea, porque muchas veces lamentablemente no lo hay, y lo digo también desde la experiencia de reconstrucción.
En el caso de la octava región, localmente se organizó una unidad, una fuerza de tarea llamada Plan de Reconstrucción del Borde Costero, dirigida por arquitectos y urbanistas locales, Sergio Pérez, Billy Compañía, Iván Cartes, de primer nivel, que dentro de la Intendencia Regional y en coordinación con la Ceremi y todos los distintos servicios desarrollaron 18 planes de reconstrucción del borde costero que son los que están más avanzados hasta el día de hoy. Vayan ahí, Chato, vayan a Talcahuano. Se hizo con capacidad local regional. La octava región sí tenía ese músculo. El Maule no lo tenía. A nivel, digo, de gobierno regional, a nivel de capacidad, hay buenas universidades, hay tremendas ONGs, pero no se dio el consenso ni la capacidad técnica para articular ese plan. Y finalmente se dispersó. Entonces, veamos dónde efectivamente existen recursos locales para hacer estas fuerzas de tarea y veamos dónde eventualmente va a haber que hacerlo en coordinación con Santiago. Porque claramente estamos hablando de todo Chile. Ya. Traspasar recursos a municipios. Creo que es clave y es un tema que hay que poner con más fuerza. La vivienda social no paga contribuciones, sobrecarga las capacidades de servicio de los municipios y por lo tanto es clave compensar por el no pago de contribuciones. Pero me preocupa sí que los municipios críticos tienen otras urgencias. No le han podido pagar a sus profesores, tienen problemas en los servicios de salud, etc. Entonces, decir que vamos a traspasar directamente recursos a los municipios solamente para estos programas de la SED puede ser complicado. Y de hecho, creo que muchos de estos equipamientos urbanos, sociales, culturales, etc., perfectamente pueden eventualmente ser privadamente rentables también y eventualmente apelar a un sistema como el financiamiento urbano compartido o concesiones. De manera de alivianar la carga del Estado para dirigir esos fondos municipales a ellos. Centros deportivos, centros de eventos y servicios pueden ejecutarse, operarse y mantenerse por privados, aliviando la carga administrativa de los municipios y obviamente velando ¿por qué falló el FUC, el financiamiento urbano compartido? Porque nadie garantizaba los flujos y municipio quebrado no le garantizaba al tipo que estaba haciendo el centro cívico, lo que sea, que le iba a pagar mensualmente. Este me dice que me quedan 5 a mí. Ya. Por lo tanto, creo que es importante pensar una forma tal vez de asociatividad público-privado en que se garantice un acceso equitativo a bajo costo, pero con servicios de calidad en esos municipios, que incorpore la colaboración público-privada y que el Estado garantice esos flujos, tal como lo está haciendo con los operadores del Transantiago para que no quiebren. Ojo. Y también que el diseño de estos incorpore no solamente servicios, no solamente cultura, sino que también comercio, usos mixtos, que genere congestión positiva. Porque no queremos más MIM, queremos realmente centros urbanos bullentes, queremos que no sigan habiendo mall plaza haciéndose cargo de eso, sino que sean estos centros, pero claramente ahí tiene que haber también un componente comercial importante. Terminando, las grandes alamedas, estos corredores me parece que son la gran lección del Transantiago, la importancia de la infraestructura como espacio cívico. El paradero no es solamente para esperar la micro, es un refugio, debiera ser un lugar para conversar, para conocer al vecino, una zona segura, una zona donde uno puede abastecerse de servicios, y no lo fue. Pero nuevamente las grandes alamedas me parece que son un poco santiagocentristas, porque el problema de Iquique Alto Hospicio no se resuelve con diseño urbano, se resuelve, ¿verdad?, con un teleférico, con infraestructura masiva de transporte, o lo mismo con el problema de conectividad de Lota Coronel hasta el Gran Concepción, que estamos hablando de grandes distancias donde lo que no se requiere en esos corredores necesariamente es buen diseño urbano, sino que es un transporte eficiente de calidad y que disminuya los tiempos de viaje. Y por otro lado, respecto a estos corredores, también un tema no menor es que la segregación, hay segregación voluntaria también, como es el caso de Barnechea, que está también generando un impacto muy grande en la gente que trabaja en esas comunas. Y también sería bueno no solamente priorizar estos corredores de transporte hacia las comunas donde la gente vive, sino que también donde la gente trabaja. Ninguno de los ricos en Barnechea, aparte de los adolescentes, usan el transporte público, pero muchos de los trabajadores que viven allá, o sea, que trabajan allá, lo usan y no tienen cómo llegar. Llevar oportunidades a la periferia me parece que claramente es el camino, pero explorando asociatividad público-privada, como ya se ha hecho en España. En España ya hay concesiones de gimnasios populares que han sido bastante exitosas y habría que revisarlas. La séptima propuesta, tarifa rebajada en el Transantiago, aquellos habitantes que viven en las zonas críticas, sí, pero no definido dentro de la zona.
eso puede generar problemas fatales de borde. ¿Por qué yo, que vivo al otro lado de la calle de la zona y soy pobre, tengo que pagar tarifa completa y mi vecina no? Por otro lado también, ¿qué pasa con los viajes que esas personas hacen en otras zonas de la ciudad? Si igual siguen siendo pobres. Y tercero, ¿y qué pasa en aquellas zonas mixtas, las majadas de PIR, que van a quedar tal vez eventualmente dentro de una zona? No tengo idea, pero gente que sí tiene disponibilidad a pagar. Creo que ahí es mucho mejor apretar de una sola vez al AFT, Administrador Financiero Transantiago, de manera que avance en personalizar la tarjeta VIP, con foto, con RUT, y focalizar el subsidio del Transantiago a la persona que lo necesita en sus viajes, y no necesariamente territorialmente. Creo que eso, la tecnología lo permite, es cosa de ponerse las pilas y no seguir regalándole plata a la AFT. Banco de terrenos, me parece bien, me abriría también a arrendar terrenos para equipamiento, como estadios concesionados y cosas de ese tipo, que puede hacer un atajo más rápido todavía en la gestión. Y las cuotas de vivienda me parece relevante y seguir avanzando también en lo que se está haciendo en planificación en términos de los desarrollos condicionados, donde ya hay un precedente que no se ha podido implementar. Esos eran los 9 puntos, y yo había puesto un 10º, que Iván lo puso como 6º, y que no aparece en el documento como 10º si bien se nombra, que creo que aquí, lejos el más urgente para que se pueda justificar, para que se pueda argumentar y priorizar cada una de estas propuestas, es redefinir las metodologías de evaluación económica y social de proyectos. Ya llevamos decenios basados en unas metodologías de evaluación económica y social que han servido para focalizar, para priorizar, para hacer inversión pública en forma responsable, pero se hicieron en tiempos de escasez. Y hoy en día son otros tiempos, hoy en día las necesidades son otras, como planteó Iván, los valores hedónicos de un parque no son fáciles de cuantificar, pero tampoco podemos seguir evaluando, como pasó en el Parque La Aguada, que casi no se hace ese proyecto porque la metodología era el daño evitado y meter un tubo subterráneo sin ningún beneficio para la comunidad hubiera sido más rentable socialmente que hacer un parque. Claramente el Ministerio Social ha hecho esfuerzos, pero tenemos que meter cabeza, meter economistas, meter arquitectos, urbanistas, así como lo hizo la ingeniería ambiental en su momento con la Ley de Bases del Medio Ambiente, empezar a determinar y cuantificar ciertos valores urbanos e incorporarlos en estas metodologías. En resumen, insisto, adhiero plenamente a todas las propuestas. Creo que con algunos ajustes y precisiones puede ser que no solamente se pueda avanzar en ellas, sino que lo más importante, avanzar con el sentido de urgencia que ellas tienen, y felicito a Espacio Público por dar el espacio y haber dedicado los recursos a este trabajo. Muchas gracias.